Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos esperando a más participantes, pero ya voy introduciendo la charla para que no se haga tan larga tampoco y que el profesor que tuvo la buena predisposición de estar con nosotros hoy, que pueda aprovechar este momento también para tener una conexión también con los estudiantes y otros profesores también del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional del Nordeste, que acá están en el día de hoy para participar de esta charla, que forma parte el proyecto académico que estamos llevando a cabo con las asignaturas Estudios de Usuarios, Prácticas Profesionales de Bibliotecología y Seminario de Competencias Pedagógico-Didácticas. Em, Nosotros contamos hoy con la presencia del doctor Carlos Alberto Ávila Araújo, que es profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil. Es doctor en ciencias de la información y trabaja con estudios de usuarios de la información, políticas de información, prácticas informacionales, desinformación, infodemia y posverdad. Así que tenemos un honor muy grande recibirlo hoy, profesor, porque pensamos que sería una oportunidad excelente de tener una persona tan preparada, perdón, en la temática para introducir este tema de este curso que se gestó pensando en los estudiantes principalmente, para que tengan una práctica idónea en la profesión de ciencias de la información y que sean profesionales que sepan usar la información y que sepan, principalmente en estos tiempos, distinguir la información falsa de la información verdadera. Así que me parece muy importante que esta propuesta se pueda llevar a cabo también en este contexto, volviendo de ese boom que fue la pandemia y que nos dejó algunas cosas malas, pero también algunas cosas buenas y oportunidades para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Así que le dejo la palabra. eh, Pensamos en más o menos 30 minutos, pero puede ir hablando, no hay problema. Y bueno, después vamos a hacer una especie de conversatorio, ver si alguien tiene alguna pregunta y armar una especie de discusión también. Así que bueno, las personas que se van sumando, vayan sumándose nomás y el profesor ya va a estar discutiendo el tema y entonces nosotros, como me dijo antes, también podemos intervenir si tenemos alguna duda en el medio de la explicación y demás. Así que le dejo la palabra, profesor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en este momento del año que tenemos tantas cosas por hacer todavía, pero le agradezco un montón. Bien, buenas noches a todos, buenas noches a los estudiantes, profesores de Universidad Nacional del Nordeste. Es un gusto, es un honor estar con vosotros hoy, estar en esta oportunidad. Desde Brasil, nosotros tenemos mucha gana de estar en contacto, en relaciones con Argentina. Tenemos muchas relaciones buenas en nuestros encuentros de Mercosur. Aprendemos muchísimo con los investigadores, con la publicación científica de información, de bibliotecología, de archivología de Argentina. Ah, primero, me gustaría pedirles disculpas que no hablo español muy bien, voy a intentar hablar un poco español. También les pido disculpas que estoy enfermo con gripe, una gripe fortísima, no es COVID, pero que estoy hace 4 o 5 días, no estoy consiguiendo hablar muy bien, pero creo que todo pasará bien. Para esta presentación de hoy, ah, mira que soy un brasileño. Brasil
es hoy el país de posverdad, el país de la producción de información falsa. Claro, este es un fenómeno mundial. Estamos hablando de una realidad que pasa en Estados Unidos, que pasa en Europa, que pasa en América del Sur, que pasa en Asia, claro, que pasa en Argentina, pero en Brasil esta temática está siendo muy investigada, mucha gente dedicada a comprender los fenómenos. Incluso en la semana pasada tuvimos nuestro encuentro nacional de investigación en ciencia de la información y la temática del encuentro fue desinformación. Y tuvimos un proceso electoral hace poco tiempo, hace 17 días, y que el proceso electoral de Brasil ya se cerró hace 17 días. Los resultados salieron, los resultados están consolidados y hasta hoy hay gente en las calles en varias ciudades de Brasil, incluso mi ciudad, Belo Horizonte, en frente a los cuarteles, a los militares, porque hay gente que cree que los resultados son falsos, que la elección no aconteció, un poco como pasó con Trump en Estados Unidos en las elecciones del año 2000, y que hay gente, y por tanto las teorías falsas sobre las urnas electrónicas, sobre el proceso internacional y otras cosas más, de que vamos a hablar también hoy. Para esta presentación, y más una vez me gustaría, por tanto, agradecer a Fernanda por la invitación, por la oportunidad. Yo preparé una presentación, algo como 30 minutos. Sobre todo, me gustaría presentar una especie de una estructura conceptual de los fenómenos. ¿Por qué? Porque a veces la gente habla de fake news, habla de infodemia, habla de desinformación, habla de posverdad. Y estas palabras o estos conceptos están hablando de mismos fenómenos o a veces de fenómenos distintos que tienen cosas en común. Por tanto, lo que me gustaría hacer hoy, e incluso yo voy a hacer la sugerencia de algunos libros, algunos teóricos que están trabajando con esas temáticas, desde las ciencias políticas, la filosofía, el derecho, las relaciones internacionales, la ciencia de la computación y, claro, también ciencia de la información, bibliotecología, archivología. Por tanto, estamos hablando, hay hoy palabras distintas. La gente está utilizando términos distintos para hablar del momento contemporáneo. La palabra incluso que más me gusta utilizar hoy es la palabra infodemia, que fue creada por la Organización Mundial de la Salud para designar, pero también, claro, se usa desinformación y otras, porque estamos hablando de una nueva forma de producir, organizar, almacenar, circular, usar y apropiarse de información. Es de esto que estamos hablando. Porque a veces la gente puede decir, oh, pero la información falsa siempre ha existido. Sí, es verdad, la mentira siempre ha existido. Pero estamos hablando de un contexto nuevo, de una realidad nueva, en que hay una manera muy específica por medio de la cual se producen y se circulan las informaciones falsas. Y sobre todo los efectos de esta producción y de esta circulación. Y para comenzar, por tanto, estamos hablando en cierto sentido de una nueva forma de producir información y de existir información. Me gustaría regresar algunas décadas atrás, en los años 1960, 1970, cuando incluso apareció, cuando surgió la ciencia de la información. Y cuando la ciencia de la información nació, estaba involucrada en un ambiente, de un gran optimismo en relación a la información. Tanto que se hablaba de una sociedad de la información, de una sociedad del conocimiento. O sea, se hablaba de un amplio acceso a la información a través de la educación formal, a través de las escuelas, de las universidades, de la alfabetización universal, de una mayor producción científica y tecnológica y, claro, sobre todo, de las tecnologías digitales.
la automatización de los procesos, la recuperación de la información, las bibliotecas digitales, los repositorios. Por tanto, había una promesa de que todo el contenido de intelectual de la producción cultural, científica, humana, estaría disponible para toda la gente. Y este hecho tenía como una consecuencia directa una sociedad mejor, una sociedad con más conocimiento, con más inclusión, con más justicia, con más racionalidad. Y por tanto, autores, por ejemplo, como Daniel Bell, Frank Webster, Gernot Versig, son muchos autores que publicaron libros con nombres como Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento, La Tercera Ola y ideas así. Por tanto, había un clima intelectual, ¿no? Había una ambiente intelectual de imaginar un futuro mejor para la humanidad por medio de la información. Por tanto, la información era una solución. La información era una condición de mejora de todas las dimensiones de la vida humana. Un uso de la información para utilizar, por ejemplo, los términos de Gernot Versig, que fue un teórico de la ciencia de la información muy importante, que hablaba que el uso de la información para una acción más racional por parte de los sujetos en su vida política, económica, cultural, científica, educacional y otras más. Bien, algo pasó de los años 60 y 70 hasta hoy, que hoy estamos hablando de una infodemia. Por tanto, la promesa de una sociedad mejor por medio de la información no se cumplió. Algo pasó en ese proceso. Antes de llegar a este algo que pasó, me gustaría hacer una presentación, utilizar un concepto de un autor, un sociólogo inglés llamado Anthony Giddens. Es un sociólogo que tiene una publicación muy vasta y que tiene un libro muy, muy importante que se llama Las consecuencias de la modernidad. En este libro, este sociólogo presenta las condiciones que tornaron posible la modernidad. Y entre estas, claro que la modernidad tiene que ver con una serie de estructuras, una serie de procesos, de fenómenos, pero un de ellos que es importante para nosotros ahora, para construir el concepto de desinformación, es lo que Giddens llamó de sistemas expertos. ¿Qué son sistemas expertos? Son sistemas de excelencia técnica que actúan en todas las dimensiones de la vida humana. Por tanto, yo quiero saber lo que debo comer. Yo puedo tomar una decisión, yo mismo puedo tomar una decisión de esto, pero yo puedo confiar en un nutrólogo que estudió y que puede me recomendar los mejores alimentos. Yo voy a construir una casa. Yo puedo hacer la casa yo mismo, pero yo puedo contratar un ingeniero, un arquitecto y hacer una casa que sea más segura, que por tanto que no va a caer, que no va a tener ningún problema. Yo tengo una doença, una enfermedad, por ejemplo, en mis ojos. Yo tuve en mis ojos hace poco tiempo en este ojo. Lo que hizo, yo fui a una cirujana que hizo, una mujer, yo nunca había visto en mi vida una mujer que en un minuto hizo una incisión, un corte, y me salvó el problema. Mira, por lo tanto, estamos hablando que yo puedo por mí mismo tomar todas las acciones en todas las dimensiones de mi vida, pero yo no tengo los mejores conocimientos para hacer esto. Por tanto, si yo quiero tener acciones mejores para comer, en las cuestiones psicológicas, en las cuestiones de salud y otras más, es mejor para mí confiar en otro profesional que tiene los conocimientos técnicos mejores en cada una de las dimensiones de la vida humana. En esto se basó el proceso de la modernidad. Algunas personas pueden decir, oh, pero mas los especialistas existían antes de la modernidad. Es verdad, claro. Pero lo que hizo la modernidad fue construir todo un sistema con universidades, enseñanza profesional, consejos profesionales, leyes y otras cosas más,
para garantizar los mejores conocimientos en cada una de las dimensiones de la vida humana. Por tanto, tenemos profesionales de salud, profesionales de ingeniería y de bibliotecología, de archivología y otras más. Y con esto, la idea, por tanto, es tener una sociedad mejor, porque es una sociedad en que todas las acciones son ejecutadas por personas con más preparación en cada una de estas dimensiones. Pero Anthony Giddens continúa su teoría y nos dice que más allá de todos los sistemas de consejos profesionales, enseñanza profesional y otros más, hay un elemento fundamental para el logro de todo esto. Es la confianza. Los sistemas expertos son basados en la confianza. Como la mujer que hizo una cirugía en mis ojos, en mi ojo, hace poco tiempo, una mujer que yo nunca había visto, la conocí por un minuto, no la vi más, pero en aquel momento yo tuve la confianza en ella para hacer un procedimiento en mi cuerpo. De la misma forma, actuamos así cuando vamos a morar en un edificio, o cuando vamos a comprar un carro, o cuando vamos en un avión y otras cosas más. La confianza es, por tanto, una confianza en propio proyecto moderno. Y dentro de la modernidad hay, por tanto, sistemas expertos de salud, de ingeniería y otros más. Y hay algunos sistemas expertos que son los sistemas de producción de conocimiento, de producción y de difusión. La universidad, los institutos de investigación, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, las escuelas, el periodismo y otras más. Por tanto, la sociedad también atribuye confianza a algunos sistemas expertos para producir los conocimientos verdaderos. Por ejemplo, en Brasil hay un instituto de investigación que se llama INPE, que produce los datos sobre el desmatamiento de Amazonia. Lo que produce los datos oficiales para decir cuánto de la Amazonia está preservada y cuánto se ha destruido. Este instituto tiene el poder legal de decir la verdad sobre la Amazonia. O, por ejemplo, hay un otro instituto en Brasil que tiene la función oficial de diseminar los datos, por ejemplo, sobre empleo en Brasil. ¿Cuánta gente está empleada? ¿Cuánta gente no está? Y otra, claro, y Argentina también, y otros países. Porque este concepto de Anthony Giddens, ¿por qué es fundamental para nosotros? Porque es a partir de este concepto de confianza en los sistemas expertos de generación de conocimiento que me gustaría hacer una presentación o una distinción entre los fenómenos involucrados con la infodemia o con la desinformación a partir de su agrupamiento sobre cómo se comportan en relación a esta confianza. Bien, vamos a hablar de 3 grupos de conceptos. El primer grupo son prácticas que reconocen la legitimidad de las instituciones modernas de producción de conocimiento. Por ejemplo, el periodismo y la ciencia. Por tanto, hay un conjunto de prácticas que reconocen que essas instituciones merecen tener la confianza y lo que hacen esas narrativas o discursos de desinformación. Promueven discursos falsos que con la intención de mentir, pero copiando el método de estas instituciones. El primer ejemplo de esto son las fake news. ¿Qué es fake news? ¿Qué son fake news? Primero, para decir que la gente, los investigadores de periodismo, de comunicación social, a ellos no les gusta la expresión fake news. Porque fake news, si son fake, no son news. News es una categoría periodística y por tanto no podrían ser fake. Pero lo que son, pero en verdad que el término se difundió y toda la gente está utilizando. Lo que son las fake news? Son contenidos
producidos con la intención de mentir, total o parcialmente, pero que quieren utilizar la legitimidad y la reputación del periodismo. Por tanto, hacen una copia, por ejemplo, del lenguaje, o por ejemplo, con la autoría, o por ejemplo, el nombre, se genera una página web falsa, pero que intenta parecer periodística. Por ejemplo, en Brasil hay un periódico muy conocido llamado Hoja de San Pablo. Hay otro, Jornal de Brasil. Ahí se genera un falso que se llama Hoja de Brasil, con el mismo diseño de letras de Hoja de San Pablo, con la intención, por tanto, de que una persona que reciba un contenido de esta página web, cuando ve el nombre, piensa, oh, este es un periódico serio. Por tanto, yo puedo confiar en este contenido. Y por tanto, el texto también se escribe de una manera que es igual a los textos periodísticos, incluso con referencias a autoridades, con nombres de periodistas falsos. Pero, por tanto, miren que estos contenidos quieren ser percibidos como periodistas, como contenido periodístico, aunque sean contenidos falsos. Y, más una vez, importante decir, no significa que todo el periodismo siempre diga la verdad. Claro que los periódicos tienen interés políticos, económicos y todo más. Hay décadas de investigación en comunicación social que estudian y denuncian el carácter ideológico de los contenidos periodísticos. Pero estamos hablando de una otra categoría. Una página web, un contenido que es producido para ser falso. Y que, por tanto, no tiene, esta es la diferencia, no tiene compromiso con la reputación. Un periódico que tiene un edificio, que tiene 70, 100 empleados, que tiene una sede física, que tiene una historia de 7 décadas, tiene alguna, puede mentir, claro que puede mentir, pero tiene una preocupación con su reputación, por tanto, no puede mentir completamente. Pero una página web que es creada por una persona con nombre falso, y que no tiene ningún compromiso con su reputación, va a producir información falsa de otra manera. Esta es la novedad. Este es el fenómeno nuevo que el concepto de fake news intenta abarcar. Y es curioso que la expresión fake news se tornó más difundida con el uso que ha hecho el presidente Donald Trump. Fue quien popularizó el término justamente porque cuando la prensa o los periódicos serios hablaban de las cosas malas de Trump, Trump les devolvía la idea de que son fake news. Yo voy a hacer la indicación de algunos libros. Este es un libro fenomenal de un investigador llamado Ken Wilber, Trump y la posverdad. Es un libro de Kairos, muy interesante, en que en este libro el investigador nos habla justamente de cómo Donald Trump inauguró una perspectiva mundial, que después hay otros presidentes, otros políticos que copiaron el mismo método, que es inventar algo completamente falso y defender mismo cuando hay pruebas sólidas de que es falso. Vamos a hablar de esto luego más. Bien, el segundo concepto, que también reconoce la legitimidad de las instituciones modernas, es la fake science. Lo que es la fake science. También, más importante decir, siempre hubo cuestionamientos sobre la ciencia, pero en mitad del siglo XX empezó un proceso muy interesante, que era un proceso, un esfuerzo organizado y sistematizado para desacreditar la ciencia o para producir una ciencia falsa. Y este fenómeno comenzó con la industria de tabaco. Cuando los científicos descubrieron que había una relación entre cáncer de pulmón y el hábito de fumar, el consumo de tabaco, esta es una verdad científica. Pero la industria del tabaco tenía muy poder económico. Y lo que ha hecho la industria del tabaco, financió a algunos científicos para ir a público decir,
no que era falsa la idea, la relación entre el mar y el cáncer de pulmón, sino para decir, no es 100% cierto que haga esta relación. Esto fue suficiente para generar la duda en las personas. Y por tanto, cuando había un programa en la televisión, cuando había un programa de debates en una escuela, siempre se hablaba, hay que escuchar los dos lados de la cuestión. Pero no había dos lados. Había 99% de los científicos diciendo, hay relación entre el mar y cáncer de pulmón, y 1% de los científicos que recibían dinero para decir, tal vez no haga relación, tal vez no haga. Essa história, mira, estamos falando que começou com este fenômeno, pero depois se trasladou para calentamento global, para chuva ácida, para movimento antivacuna e outras mais. Eu vou recomendar um livro também que é maravilhoso, este livro que se chama Los Mercadores de la Duda. É um estudo histórico muito detalhado. São dois autores, estão aqui os nomes. Fernanda, si quieres, después puedo enviarte las referencias por correo y puedes difundir a toda la gente. Esta también es una edición en español, muy interesante, que recomiendo también, y que cuenta esta historia, tanto del movimiento de la industria del tabaco, como otros casos de negacionismo y de producción de fake science. Bien, miren, por tanto, la fake science produce, no está diciendo que la ciencia es mala, no es contra la ciencia, sino la construcción de una ciencia falsa, con datos falsos, con datos adulterados, que utilizan, por tanto, lenguaje científico, recursos de autoridad y otras más. Hay un tercer fenómeno que en inglés se llama clickbait. Son los cazadores de clics, la gente que produce contenido en web, sobre todo en la internet, y que percibe, es un fenómeno asociado a los otros dos. Son personas que descubrieron que contenidos falsos generan más atención y, por tanto, más plata, y que difunden contenidos falsos solo para obtener dinero, para obter atención, para obter algún tipo de poder. Y, por tanto, claro, y percibieron también que difundir fake news ou fake science é uma maneira de ganhar dinheiro. Há um caso muito curioso em las eleições de 2016, quando Hillary Clinton enfrentou a Donald Trump, e a polícia de Estados Unidos encontrou um grupo de jovens de Sérvia, em Europa, que produziam muitíssima informação falsa contra Hillary. Incluso a informação que Hillary Clinton e Bill Clinton, seu esposo, tinham uma cadena de pizzerias que utilizavam trabalho escravo de niños. Uma informação completamente falsa. Quando a polícia chegou a estes jovens, eles perguntou por que produzem conteúdo falso solamente contra Hillary e não contra Trump. ¿Por qué están al lado de Trump? Y estos jóvenes contestaron, no tenemos nada contra Hillary Clinton, tampoco a favor de Donald Trump. No nos gusta Donald Trump, pero cuando producimos información falsa sobre Trump, nadie se interesa. Pero cuando producimos información falsa sobre Hillary Clinton, tenemos la atención, toda la gente quiere ver el contenido. Mira, no había ningún interés ideológico, sino una percepción puramente econômica. Claro, há interesse ideológico, não estamos dizendo isso, pero também para dizer que há uma dimensão econômica que conduz o modo de funcionamento dos processos. Bem, esta é uma dimensão. Estamos falando de fenômenos, portanto, que reconhecem los sistemas expertos modernos de produção de conhecimento. Um grupo. Vamos agora falar de outro grupo de fenômenos. São os fenômenos, ações que intentam destruir a legitimidade das instituições modernas, destruindo, portanto, a confiança de que elas dependem para actuar. El primer tipo, el más fuerte en los momentos actuales, es lo que los investigadores han llamado de los testigos
falsos. Hay un investigador de España, Marc Argeny, que publicó este libro, Los 7 hábitos de la gente desinformada. Este libro es muy interesante y el concepto que Argeny utiliza es el concepto de cuñadismo. O sea, el hábito de la persona de hablar sin saber de qué está hablando, sin certeza de qué está diciendo. Hay un filósofo inglés llamado Harry Frankfurt, que dio el nombre de bullshit para este fenómeno. Bien, yo prefiero la expresión testigo falso. ¿Qué son los testigos falsos? Son contenidos, el viejo cochilleiro, pero con los recursos tecnológicos actuales. Es básicamente un contenido en que una persona común, que habla de una manera simple, que se presenta como portadora de la verdad. Justamente porque no tiene intereses, no quiere adoctrinar a la gente, no quiere manipular. Yo voy a darles 2 ejemplos. En Brasil, durante la pandemia, hubo un conjunto de personas que invadieron los hospitales para filmar los hospitales vacíos, sin gente, para decir que no había pandemia, que los hospitales no tenían enfermos y que era todo una invención de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, era una invención de los periódicos, de los medios de comunicación y otras cosas más. Disculpe, hubo una otra, que eran personas que iban a los cementerios y filmaban los cajones vacíos y decían, miren, no hay difuntos, no hay gente muerta siendo enterrada, los cajones solo tienen piedras. Es toda una mentira, no hay pandemia, no hay personas muriendo en Brasil. Estas personas presentaban vídeos, sobre todo por WhatsApp y por Telegram, vídeos a veces tremidos, así, no tenían ninguna edición profesional, hablaban de una manera muy simple, con errores, con palabras simples, y siempre decían, no soy político, no soy profesor, no soy investigador, no soy una persona con interés, soy una persona común, como vos. Y por este motivo es que soy portador de la verdad. Mire que la legitimidad está en oposición a las instituciones, porque las instituciones mienten, las instituciones tienen intereses. La persona común no. La persona común es portadora de la verdad. Este fenómeno, que es seguramente que en Argentina también, yo estuve hace pocos días en Costa Rica y me hablaron que en Costa Rica se propagó mucho la idea de que la vacuna magnetizaba a la gente y por tanto las personas tenían cucharas en sus manos, cucharas en los brazos, que era un efecto de la vacuna. Y en Brasil se habló, en Inglaterra también, que se implantaba un chip 5G en las personas por medio de la vacuna. Y claro, siempre eran testigos de este fenómeno que estaba ocurriendo. Una persona que decía, yo propio vi este fenómeno, por tanto estoy diciendo la verdad y tiene que confiar en mí, porque todos están mintiendo. Este fenómeno está asociado a un otro que es llamado, que tiene el concepto de el culto de la materia. Yo voy a sugerencia, este es el único libro que no está en español, lo siento, es de Andrew King, en portugués se llama O Culto do Amadorismo. No sé cómo está traducido en español, pero es un diagnóstico muy interesante sobre cómo la figura del especialista es rechazada por la gente y la persona común es valorizada. Y por tanto es un fenómeno sociológico. Que empezó hace algunos años, antes de la pandemia, antes de la infodemia, antes de la desinformación. Y en este fenómeno hay otros, por tanto, fenómenos asociados. Un de ellos es, por ejemplo, la llamada falsa equivalencia. ¿Qué significa eso? Es una falsa idea de democracia, como si todas las opiniones tuviesen que tener el mismo poder o la misma valorización. Y por tanto, la evaluación científica
de un científico que está a 30 años estudiando pandemias tiene el mismo valor de un youtuber de 18 años que tiene 18 millones de seguidores y que habla de fútbol, y que habla de política, y que habla de salud. Miren, los dos tienen opiniones iguales. O se difunde esta idea de que las dos, una es una evaluación científica, otra es una opinión, pero debemos dar el mismo valor a los dos. Por tanto, es un fenómeno también importante en este escenario. El otro fenómeno son las teorías de la conspiración, que están, claro, siempre han existido también, pero que están muy fuertes, pero que hoy hay una estructura profesional de producción de videos, hay una estructura de producción, incluso en Brasil, hubo hace 3 años un congreso científico, entre comillas, de terraplanistas, en que distintos teóricos probaban que la Tierra era plana. Uno de los teóricos, de las teorías, yo voy a contarles muy rápido, pero una de las teorías decía que la Tierra era plana. Y le preguntaron, pero si estoy en Estados Unidos y quiero ir a Japón, pero puedo ir por Europa, pero si voy por Pacífico, ¿cómo hago si salgo de un lado y cómo llego en otro lado a Japón? Este teórico desarrolló una cosa que se llama teoría Pac-Man. No sé si hay esta. Pac-Man es un juego, un videojuego antiguo de Brasil. Creo que hay también, hubo también en Argentina, en que hay un ser, una cosa que come pastillas por la tela. Y cuando sale de un punto, entra por otro. Y cuando sale por arriba, se llega por abajo. Y la teoría es que la Tierra tiene la misma lógica, el mismo proceso. Cuando se sale de un lado, se llega por otro. Cuando se sale arriba, se llega abajo. Y al revés. Un ejemplo, y claro, un ejemplo que parece una broma. Pero en Brasil tenemos 7 millones de personas que creen que el planeta es plano. 7 millones, no es poco. Esto juega un papel importante, porque a veces pensamos, ¿qué importancia tiene una persona pensar que la Tierra es plana? Pero esto tiene relación con antivacuna, tiene relación después con otras cosas de que vamos a hablar. Una cosa va se relacionando con otra y se genera un espíritu propio de contestación de la verdad, de los consensos sociales. Bien, las teorías de la conspiración son supuestamente críticas porque generan la idea, una impresión de que la persona es crítica, porque la universidad puede mentir, la Organización Mundial de las Naciones Unidas puede mentir, los institutos de investigación pueden mentir, pero el líder de la secta, del culto, tiene siempre la verdad. Por tanto, no es una actitud crítica, sino una actitud de devoción ciega al portador de la verdad. La lógica de teoría de conspiración no es una postura crítica, pero da a la gente la impresión de que es. Este es el peligro de las teorías de la conspiración, y sobre todo porque llevan las personas a un aislamiento. Porque si todos mienten, yo voy siempre a negar el contacto con el contradictorio. En Brasil, hace poco, como hubo las elecciones, y hay gente en las calles protestando contra los resultados de las elecciones, hay una campaña a esas personas. No pueden ver tele, no pueden leer los periódicos. Solo confíen en los contenidos enviados por WhatsApp, para aislar a esta gente de todos los contenidos sobre las elecciones, la seguridad de las urnas electrónicas de Brasil y todo más. Y claro, porque la conspiración es siempre secreta, oculta. Por tanto, por esto, no hay pruebas porque los conspiradores están ocultando. Así que, por ejemplo, mucha gente acredita que existe una conspiración globalista pedófila que quiere tomar todos los países del mundo, por ejemplo. Bien,
El otro fenómeno, Fernanda, me controla el tiempo, por favor. No, Eh, está bien, está bien. el otro fenómeno muy importante es el discurso del odio. El discurso de odio juega un papel muy importante. Mire que quando hablamos de discurso de odio, não estamos hablando de uma coisa que seja necessariamente verdadeira ou falsa, não é isto. Pero lo que hace el discurso de odio, no, el objetivo no es decir que es verdad o que es mentira, sino preparar a la gente para estar todo el tiempo con miedo o con resentimiento. Aquí en Brasil decimos, hay una expresión, no sé si hay en Argentina, que es estar en pie de guerra. Estar todo el tiempo, no sé si hay igual, estar todo el tiempo pensando que hay un enemigo, hay una amenaza, y una persona que está todo el tiempo con miedo o en riesgo, a esta persona no importa la verdad, sino vencer al enemigo con todas las armas, incluso la mentira, incluso el contenido falso. Por tanto, la función del discurso del odio es hacer a la gente abdicar del pensamiento racional. A veces, vou dar mais um exemplo. Durante a campanha eleitoral de Brasil, se publicou que um dos candidatos a presidente de Brasil tinha uma conta bancária em Suíça de 400 trilhões de dólares. Uma pessoa tinha mais que o PIB de Estados Unidos em uma conta bancária. Mira, no es necesario un gran esfuerzo lógico para perceber que esto es mentira. Pero si yo tengo odio de ese candidato, yo voy a compartir este contenido. Y no interesa que sea mentira o que sea verdad. Eso es el papel importante del discurso de odio. Generar una realidad polarizada. Un deseo de destruir el otro. Más que sea más importante, por tanto, que el compromiso con la verdad. Este es el segundo grupo de fenómenos. Sobre odio. Me gustaría indicar este libro, Contra el odio, de Caroline Enke. Un libro fenomenal. Recomiendo muchísimo. Es un estudio sobre el papel que juega el odio en las relaciones humanas. Fenomenal. Bien. El segundo grupo. Hay un tercer grupo de fenómenos, que son os fenômenos que têm relação com o contexto informativo, os fatores que afetam a forma como as pessoas atribuem esta confiança, seja em las fake news ou fake science, seja em los testigos falsos e las teorias conspiratórias e o discurso del ódio. Bien, desses fenômenos é a desinformação. A desinformação é um conceito hoje que tem dois usos distintos na literatura científica e aún não se chegou a um acordo sobre qual deve ser mais utilizado. Portanto, vemos os dois. Uso é desinformação, são as sofisticadas técnicas de produção de mentiras. Portanto, sabemos que há estruturas desde Estados Unidos, por exemplo, com Steve Bannon, que é consejero de Trump, de Bolsonaro em Brasil, de partido Vox en España, de Matteo Salvini en Italia, de Duterte en Filipinas y otros más. Por tanto, es el proceso estratégico e intencional de producción de información falsa. Sobre eso también me gustaría indicar este libro, Nacional Populismo. Como está aqui, por que está triunfando e de que forma é um reto para a democracia. Destes dois autores de Inglaterra, Roger Itwell e Matthew Goodwin, é um estudo muito interessante sobre como a extrema-direita mundial está organizada para produzir com estruturas de produção de informação falsa. Claro, não estamos dizendo que é o único movimento político que utiliza informação falsa, mas é um movimento político muito recente que utiliza a informação falsa como principal estratégia política. Sobretudo porque defende algumas ideias como o assassinato de indígenas, o assassinato da gente LGBTQIA+, o assassinato das feministas. São ideias que é muito difícil de defender em uma plataforma pública.
Y por tanto es necesario defenderlas haciendo una deshumanización del otro. Y esta deshumanización se hace con información falsa. ¿Cómo hicieron los nazis con los judíos? ¿Cómo justificar el exterminio de 6 millones de judíos? Ah, no son humanos, son portadores de enfermedad, son falsas sobre ellos que se generaron para justificar su asesinato. Es un poco lo mismo que se hace. Yo también me gustaría indicar este libro. Bien. Otro concepto de desinformación es son los efectos de esas acciones. Por tanto, el estado de caos, de confusión, de duda generado en gran parte de las poblaciones, que necesitan buscar, necesitan de información para definir sus opiniones, para tomar sus decisiones y no saben distinguir la información verdadera de la información falsa. Un fenómeno muy importante que es un marco de este proceso fue el Brexit en 2016. Hubo una campaña a favor de Brexit y otra contra. Pero la campaña la campaña a favor de Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa, las principales razones para salir eran razones morales, de xenofobia, de miedo a los extranjeros, a los africanos, a los asiáticos. Pero no se salía muy bien decir esto en público. Y por tanto se generaron una serie de datos económicos falsos sobre el significado del pertencimiento del Reino Unido a Europa, que luego después de la votación de Brexit se descubrió que eran falsos. Y por tanto, una gran parte de la población tomó su decisión basada en información económica falsa sobre el significado de Unión Europea. Bien, otro concepto que está asociado a este de desinformación, que también un concepto muy importante, es el concepto de posverdad. Posverdad. A veces la gente, algunos no les gusta este concepto, porque posverdad es sinónimo de mentira, mentira siempre ha existido. Posverdad no es sinónimo de mentira. Posverdad no es el opuesto de mentira, de verdad, sino más allá de la verdad. O sea, para que haga posverdad, son 3 las condiciones. Primero, el amplio acceso a la información que tenemos hoy. Nosotros con nuestros smartphones, nuestros notebooks, podemos en pocos segundos consultar una información, verificar si una información es verdadera o es falsa. Si alguien aquí en este grupo me dije, por ejemplo, que Donald Trump habló una cosa ayer, yo puedo conferir si habló, ¿no? O, por ejemplo, el misil que explodió en Polonia ayer. Si este misil es de Ucrania o es de Rusia, o este misil existió o no existió, yo puedo conferir. Incluso hoy yo tengo una información sobre esto. Hubo un misil, explodió en Polonia ayer. Sabemos esto. Bien, tenemos esta condición de verificar la información. Pero no hacemos esto. Esta es la característica de la posverdad. Este desdén, este desinterés por la verdad. Tenemos condiciones de verificar, de descubrir si es verdadero o no, pero no hacemos esto. Si nos es interesante, compartimos. Es una información contra Rusia, no me gusta Rusia, yo voy a compartir. Es una información contra Ucrania, contra Zelensky, no me gusta Zelensky, yo voy a compartir. Y no tengo la preocupación de verificar. Esta es una condición nueva que ha hecho con que algunos investigadores hablen de una nueva cultura, una cultura de la posverdad, o un régimen de posverdad. Sobre esto también me gustaría hacer la sugerencia de este libro, Puntos Ciegos, de Fernando Broncano, de la editora Lengua de Trapo, está aquí. También voy a enviar toda la referencia para Fernanda. Este libro, este autor presenta el concepto muy interesante esto de régimen de posverdad.
que significa, portanto, essas condições marcadas por este desinteresse, este desdém por la verdade. E o último conceito é o conceito de desintermediação da informação. Miren que este conceito, hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque no es que, que exista desintermediación, nunca hay desintermediación. Toda relación con la información tiene mediación, incluso del lenguaje, del soporte físico y todo más. Este es un llamado concepto de denuncia. ¿Qué significa? Hay personas que tienen la impresión de desintermediación. ¿Qué significa eso? Personas que creen que lo que viene de la universidad es doctrinación. Lo que viene de los institutos de investigación es doctrinación. De los medios de comunicación es doctrinación. Pero lo que me llega por WhatsApp es verdad. Lo que me llega por Telegram es verdad. Por tanto, una impresión de que hay contenidos que son una relación directa de la persona con el mundo, como si no hubiera mediación de un actor político, de un actor económico, de un actor religioso. Ese también es un fenómeno que ha sido, que viene siendo mucho estudiado también por los investigadores en este campo. Bien, todo esto, llegamos al concepto que de cierta manera abarca todo, que es el concepto de infodemia. La infodemia, por tanto, es una condición en que hay tanta información falsa circulando en el mundo que la gente común tiene dificultad de saber cuáles son las informaciones verdaderas y cuáles son las informaciones falsas. Y por tanto, decisión, se van a vacunarse o no, se van a elegir un político o otro, utilizan informaciones falsas, sin saber muchas veces que están utilizando información falsa, o sobre todo, sin saber distinguir la verdadera de la falsa. Bien, con esto, creo que hablé de más, Fernanda, disculpe. No. Como conclusión, solo me gustaría decir que, como estamos hablando de ciencia de la información, de campo de información, bibliotecología, archivología, me gustaría, para concluir, decir que dentro de la literatura de ciencia de la información es muy común, varios son los autores que hablan que hay los fenómenos informativos tienen tres dimensiones: una física o técnica, una cognitiva y una social cultural. Esto es de que hablan Sarasevich, Rendon Rojas, Capurro, Yorland, Salam e Arsenault e vários outros autores, Bolden e Robinson de Reino Unido, Fernández Molina de Espanha e outros mais. Bien, há um relativo consenso nisto dessas três dimensões e me gostaria de falar sobre elas que, desde uma perspectiva física ou técnica, se puede decir, por tanto, cuál es la contribución de la ciencia de información para estudiar esos fenómenos. Desde una perspectiva técnica, miren que hay una lógica de funcionamiento de los algoritmos, de los buscadores, de los motores de búsqueda y de las redes sociales, que es siempre ofrecer a la gente lo mismo. Si yo tengo un interés, siempre que voy a buscar, yo voy a encontrar puntos de vista de este interés. Este fue un fenómeno, una cierta personalización de los resultados que se pensó en lo comienzo de los motores de búsqueda de redes sociales para dar más conforto para la gente, para tener más atención, más interés. Pero se generó un efecto negativo que no estaba previsto, el llamado efecto burbuja, en que la gente está cada vez más aislada en un punto de vista y cada vez más con menos contacto, con puntos de vista contradictorios, con puntos de vista distintos. Portanto, miren, a veces se llama cámara de eco, portanto, ¿no? O efecto burbuja, o sea, algo que no había sido planeado, pero que se generó con una consecuencia del modo como funcionan los algoritmos de los motores de búsqueda y las redes sociales. Bien, desde una perspectiva cognitiva, percebimos que la relación de las personas con el mundo, la relación cognitiva, no es una relación como las fórmulas de los años 1970, de adquirir datos y sumar datos a nuestras cabezas.
desde algunas teorías como la teoría de la disonancia cognitiva o de los viés cognitivo, de los sesgo cognitivo. Hay teorías desde la psicología que percibieron que nuestra relación con el mundo no es de conocer el mundo como el mundo es, sino de seleccionar del mundo los hechos que están de acuerdo con mis prejuicios, con mis intereses, y rechazar los datos del mundo que no están de acuerdo con mi visión. Este es un fenómeno psicológico que no tenemos muchas veces conciencia de él, pero que sigue actuando en nuestras relaciones. Por lo tanto, es un fenómeno que se suma al efecto burbuja físico, también se promueve un conforto psicológico en nivel cognitivo. Y más, en el nivel sociocultural, más una vez, estamos hablando de una cultura de la posverdad, o sea, de un ambiente cultural en que la relación con la verdad pierde valor. La verdad deja de ser una virtud, porque la virtud es otra. La virtud es la destrucción del otro. La virtud es ganar las discusiones, es vencer las discusiones, estar siempre cierto. Por tanto, estamos hablando de una situación cultural de valores, de un ethos contemporáneo que hace con que la verdad tenga menos valor do que outros elementos, outros valores. Mire que, portanto, a ciência da informação necessita estudar esta nova realidade, infodemia, desinformação, fake news, sempre em todas essas dimensões, em todos esses aspectos. Eu vou terminar aqui, pero me gostaria para concluir solo decir, estamos hablando de los problemas, no sé si va a haber preguntas, pero claro, estamos desarrollando también acciones o soluciones como competencia crítica, información, alfabetización digital, certificación de veracidad de las informaciones, responsabilización, perfuración de las burbujas y otras más. Podemos hablar de esto tal vez en las preguntas, pero me gustaría concluir diciendo que todos esos fenómenos e vivimos isso agora de maneira muito forte, impactam muito diretamente nossas relações com a saúde, com a escola, com o respeito ao direito de existir do outro e com a democracia. Portanto, estamos falando de informação e, sobretudo, de como a informação. Aí volvimos a los anos 60 e 70. Se havia tanta esperança na informação, tanta promessa de com a informação para termos uma sociedade melhor, estamos falando aí de tantos riscos para a saúde, a democracia, a inclusão, o meio ambiente, o futuro da vida em nosso planeta, e todo isto por meio da informação. Muchísimas gracias por su atención. Disculpe a Fernanda por el tiempo y le devuelvo la palabra para conducir a nuestra discusión. Muchas gracias, Carlos. Otra vez te digo que es un honor tenerte acá con nosotros y me pareció muy interesante como para abrir un poco la discusión esa cuestión de que nosotros, por ejemplo, en usuarios hablamos mucho de la alfabetización informacional, que tenemos que tratar de enseñar, digamos, entre comillas, a los usuarios, por ejemplo, a usar los catálogos de la biblioteca, a usar el archivo, a llamar a otros usuarios que son por ahí potenciales a también ejercer su derecho y buscar información en los archivos. Tratar de que la persona, por ejemplo, que hoy es estudiante, que use la información con responsabilidad cuando va a escribir sus trabajos o va a rendir un examen, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, con la emergencia de esa cuestión de la pandemia y demás, vemos que también hay una necesidad de no solo enseñar a buscar en catálogos, enseñar a entrar a un archivo, sino que tenemos la responsabilidad social de enseñar a tener esa mayor comprensión con las redes sociales también
y, y tener una responsabilidad ética nosotros como profesionales de poder eh, guiar esos estudiantes que van a ser futuros profesionales a poder orientar esos usuarios también. Y de eso se trata un poco la alfabetización digital también. Y bueno, quería entender un poco más quizás cuál es la función de las instituciones, porque nosotros hablamos de archivo, hablamos de biblioteca, hablamos de museo, pero también hablamos de esos sistemas de información, de esas redes sociales que hoy cumplen un valor importantísimo para la diseminación de informaciones y demás. De hecho, hay muchas personas que hoy investigan sobre las redes sociales dentro de esa perspectiva del archivo, de la biblioteca. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos eh, trabajar con las instituciones desde de este nuevo paradigma que está emergiendo, digamos. Perfecto, Fernanda. Creo que podemos hablar de muchísimas cosas. Me gustaría primero recordar que el movimiento de alfabetización informacional empezó en 1974 en Estados Unidos con Paul Zurkowski, un bibliotecólogo. Claro, y por tanto, en los años 80 habían padrones de alfabetización informacional, en los años 90, pero en cada época surgen nuevos retos, nuevos desafíos, y por tanto, no hay padrones que podamos pensar que sean universales para todo el tiempo. Lo que una sociedad necesita de información, de ética de información, se cambia a lo largo de los años. Esto es muy importante porque yo soy investigador también de prácticas informativas, que es una teoría, es una perspectiva de estudio que nació en Finlandia en finales del siglo XX. Hay que pensar incluso una complementación entre estudiar la práctica de la gente, los comportamientos de las prácticas, y después desarrollar los patrones de alfabetización informacional. ¿Por qué? Porque las prácticas nos enseñan por qué motivo la gente hace lo que hace. Esto es muy importante. Más una vez, me gustaría este libro de Mark Argemi, Los 7 hábitos de la gente desinformada. Mira, es muy interesante porque podemos leer y decir, pero ¿por qué la gente hace esto? No es obvio que es falso. No es obvio. Estamos hablando de cosas que las personas comunes hacen sin saber qué están haciendo. Esto de ética, por ejemplo, la gente que comparte información falsa. Yo voy a darles un ejemplo que en Brasil es una discusión muy fuerte hoy. Hay algunas personas que cometen crímenes por medio de información. Por ejemplo, de convocar el asesinato de un juez o de un político. Esto es un crimen. Y la gente utiliza el argumento de libertad de expresión para decir, yo tengo libertad de expresión, no puedes censurarme. Pero mire, la libertad de expresión no significa que pueda publicar todo. Hay un límite de mi libertad, que es la libertad del otro y el derecho de existir del otro. En Brasil hubo hace poco tiempo un movimiento de un grupo de personas que convocaron a las personas a hacer la violación de la hija de un juez. Esto es un crimen, esto no se puede publicar. Y por tanto, la policía tiene el derecho de Intervenir. prender a esas personas que hicieron esto. Por tanto, encontrar los límites de libertad, los límites incluso de los riesgos a la democracia, por ejemplo, las cuestiones de salud. En Brasil hubo una campaña muy fuerte de promoción de medicamentos sin eficacia científica para combatir la COVID, incluso del presidente del país. Esto es un crimen también. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Mire que cuando se pensaron los patrones de alfabetización informacional, esto no estaba en cuestión. No habían esos fenómenos. Por tanto, tenemos que estudiar lo que hace la gente, cuáles son los problemas, para desarrollar los criterios de alfabetización necesarios en cada momento. Hay un investigador de la Universidad de California, me gusta muchísimo el trabajo de él, se llama Jonathan Furner.
que ha publicado algunos artículos en los últimos años en que habla de un giro veritístico en la ciencia de la información, para decir con esto que la cuestión de un contenido que sea verdad o no, no era tan importante en la ciencia de la información. No, no, miren, no significa que no existía la mentira, la información falsa, pero este no era el gran problema. El gran problema era hacer la difusión de información porque poca gente tenía acceso a información. Pero hoy hay muchísimo acceso. Claro, hay gente que sigue apartada de Internet, sabemos de eso, claro, pero para personas que tienen una condición económica razoable, tener acceso a Internet significa tener acceso a bibliotecas de todos los países del mundo. En este momento, los que están aquí pueden, si yo hablo, por ejemplo, hay un repositorio de acceso abierto de Finlandia. Toda la gente en 10 segundos puede accesar y bajar artículos científicos de ese repositorio. Significa que el acceso no es nuestro problema más importante, sino separar, distinguir el contenido verdadero y el contenido falso. Esto que está diciendo Jonathan Farnan y otros, claro, significa que el problema de la verdad tiene que estar en el centro de las preocupaciones de la acción informacional hoy. Es de esto que estamos hablando. Portanto, quando hablamos de arquivo, biblioteca, por exemplo, as bibliotecas têm um papel muito importante sobre as pessoas muitas vezes querem saber este conteúdo é verdadeiro ou falso. As pessoas não sabem, não têm os critérios para distinguir, sobretudo quando as fake news ou a fake science é muito sofisticada. As bibliotecas podem ter um papel muito importante em apresentar las fuentes de información de confiabilidad. Mira, siempre decimos esto, pero tenemos que hacer de una manera muy particular para el momento de hoy. Los archivos tienen un papel muy importante en la transparencia de los gobiernos, porque lo que hace un gobierno totalitario, la primera cosa que hace es bajar, es cerrar la transparencia y es decretar secreto de todo. Es así que se hace la corrupción, es así que se hacen los asesinatos, las muertes y todo más. Por tanto, los archivos, no es por acaso que los archivos en Brasil y en otros países, los archiveros, los movimientos de archivística, están siempre muy involucrados, por ejemplo, con Comisión de Verdad, las comisiones de combate a los regímenes dictatoriales. Por tanto, sí, cuando hablamos de la necesidad de fortalecer las universidades, las escuelas, los institutos de investigación, también los archivos y las bibliotecas. En Brasil, el mismo movimiento político que combate las escuelas, mire que en Brasil hoy hay un movimiento muy fuerte de homeschooling, o sea, sacar los niños de las escuelas. El nombre que se dan a esto es niñez protegida, porque las escuelas están cambiando los niños en objetos sexuales. Los profesores son unos pervertidos sexuales. Tenemos que proteger nuestros niños. Y por tanto, ¿quién va a dar educación para los niños? Las madres, los padres y los líderes religiosos. Es lo que quieren. Porque estos no van a adoctrinar. Las escuelas sí que van a adoctrinar. Miren el peligro de que estamos hablando. Los mismos que atacan las escuelas y que atacan las universidades son los mismos que atacan las bibliotecas, los archivos y los museos. Por eso tenemos que estar juntos en esa lucha. No sé, Eh, Fernanda, si Sí, sí, contesté sí, bien. me contestaste bien, sí, sí, sí. Quería saber si vi que el profesor Marcelo tiene una pregunta, pero antes quería preguntar si alguno de los chicos que están acá presentes tienen alguna duda, alguna pregunta que les quedó o alguna observación o algo que quieran aportar. No se sientan avergonzados, no es necesario que prendan la cámara, pero pueden desmutearse y preguntar o hacer alguna observación. Giselle, Romina, Luis, Milagros, ¿qué les pareció interesante?
Hola, buenas noches, primero ante Buenas todo. noches. No tengo muchas dudas porque la verdad se fue muy explícito en cada una de los conceptos y cómo fue hilando todo, que no solamente tenía que ver con lo informacional, sino con todos los ámbitos posibles. Eh, Nada, me pareció súper interesante y me hizo darle nombre a esas cosas que constantemente, desde justamente lo que pasó en la pandemia, donde fue más prolífero todo, darle nombre a esas cosas que todo el tiempo me estoy cuestionando, porque también es cierto, eh, como profesional, sea en una biblioteca, sea en un archivo, también eh, pasa por nuestro lado, también tendríamos que pensar un poco más en cómo podemos hacer, y más teniendo en cuenta las redes sociales. Eh, por ejemplo, en mi caso, que soy más de corriente, no veo mucho el tema de esas instituciones dentro de las redes sociales. Y creo que es un papel muy importante pensarlo también, no solo pensar en nuestros usuarios dentro de la institución, sino también en las redes, donde justamente la desinformación pasa más por lo digital y no tanto por lo institucional. Bueno, y eso nomás me gustó mucho, la verdad. Gracias, Romy. Gracias por tu aporte. Profesor Marcelo, ¿quiere decir su pregunta? Sí, hola, buenas noches, Casal. Eh, sí, la verdad que sumamente claro en los diferentes tópicos conceptuales que fue tratando, pero, y coincido plenamente, en Argentina, sé, Casal, si sabes, sucede lo mismo hace mucho tiempo con la desinformación. Nosotros tenemos, desde el año 2014-15 aproximadamente, una ley de medios de comunicación que se aprobó, pero no está en ejecución por decisión de la justicia. Acá se habla mucho de el partido de la justicia, pensándolo como algo que en vez de cumplir su función de liderar las leyes y demás, es como un partido político aparte, porque toma sus propias decisiones y va como en contra de muchas de las decisiones en general del Estado y de las decisiones populares. Entonces, en Argentina se usa un concepto que se llama, que nosotros le decimos la grieta, que la grieta como de un quiebre que no solo se instaló como un concepto social, sino también como un concepto político, donde tal vez antes no le poníamos nombre a esa situación de la división de identidades partidarias, que tanto que se llevó a los diferentes ámbitos y se instaló ese concepto como un concepto verdadero, propio. De hecho, se habla cuando alguien difiere de una idea u otra, se habla de este sentido de la grieta que hay entre las personas y la comunidad. Entonces, a partir de eso y de lo que usted planteaba, me quedo pensando en este concepto de la fake science, que la verdad yo mucho no lo tenía, y mi pregunta era respecto de, bueno, si existe algún código ético en el campo de las ciencias de la información ante situaciones de fake science, porque eh, la verdad que no conozco mucho y como usted lo traía, me parecía interesante poder pensarlo y poder aclarar si existe o no existe, si en Brasil ya existe la experiencia de algún tipo de comisión o de principios o de códigos éticos del ámbito de la ciencia y la información. Bien, primero me gustaría agradecer el comentario de Romina. Sí, Romina, creo que Romina mismo, ¿no? Sí, mire que estamos hablando sí, de una dimensión del fenómeno que es formal, que se pasa en las instituciones, y una otra dimensión que es más espontánea,
que se pasa en la vida cotidiana de las personas comunes. Por tanto, es muy importante para nosotros, en cuanto investigadores, en cuanto profesionales, percibir y actuar en esos dos ámbitos del fenómeno, el estratégico, formal, y el espontáneo, cotidiano, informal. En el mundo de las redes sociales, en el mundo de las conversaciones cotidianas de la gente y todo más. Me gustaría agradecer el comentario de Belén, también que en chat. Muchas gracias, Belén. Después también, si quieren, puedo, más allá de los libros que indiqué, puedo indicar otros. Yo tengo algunas cosas también que escribí sobre esto. En Brasil, hay mucha gente investigando y llego a la pregunta, Marcelo. Marcelo, un gusto estar, no nos conocemos presencialmente hasta hoy, pero nos conocemos de redes sociales, ¿no, Marcelo? De Facebook. Bien, Marcelo, lo que puedo decir es que creo que estamos en un momento de conocer el fenómeno. Creo que todos los investigadores, todos los profesionales, todos nosotros fomos como que tomados de sorpresa de acaso, porque se esperaba que más información conduciría a una sociedad mejor, más racionalidad, más conocimiento. Y lo que se generó fue más desconocimiento, que se generó más duda, más confusión. Por tanto, las personas están un poco como que conociendo, por ejemplo, en 2018, las elecciones de Brasil, hubo muchísima información falsa por WhatsApp, muchísima información falsa. En las elecciones de 2022, la gente decía, vamos a nos preparar para esto, vamos a combatir la información falsa. Pero no fue fácil. No fue fácil por una serie de cuestiones, porque se genera una solución y promueve un nuevo método. Se hace una solución, se genera un nuevo método. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes es que el problema no es que hay información verdadera e información falsa. En medio de este proceso, en este espectro, en este continuum, hay muchísima información que es un poco verdadera y un poco falsa. ¿Y cómo distinguir eso? Por tanto, a veces se construye un contenido que es casi todo verdadero, pero tiene una parte muy pequeña que es falsa. Pero esta parte falsa tiene un efecto terrible en la sociedad. ¿Y cómo percibir si todo el resto está verdadero? Hubo un caso, estaba hablando de la fake science. En Brasil, se creó una idea de que había un medicamento llamado cloroquina, no sé si el mismo en Argentina, que era, y hubo un científico francés, Didier Raoult, que era un científico, en verdad tenía un doctorado, y publicó un artículo en un periódico científico en que había una prueba de la eficacia de este medicamento. Pero este artículo era falso. El estudio conducido era falso, pero estaba en un periódico verdadero, certificado, evaluado por pares. Portanto, mira la complejidad del fenómeno. Y por tanto, lo siento por la gripe. Lo que estamos haciendo, yo voy a decir de Brasil, por tanto. En Brasil, primero, en IFLA, la Federación Internacional de Bibliotecología, se generaron en 2020-2021 algunos patrones de acciones, de manuales para la gente común identificar información falsa. Y se difundieron, se hicieron traducciones para francés, para español, para portugués y otras más. En Brasil circularon mucho estos contenidos. En Brasil, la Federación Brasileña de Bibliotecólogos, se llama FEBAB, creó un grupo de trabajo, un grupo muy bueno, que son bibliotecarios que están involucrados específicamente con la misión de desarrollar programas de perforación de burbuja, certificación de validez, de confianza, de confiabilidad de fuentes de información, denuncia de canales
de información falsa, canales que todo el tiempo están difundiendo información falsa y que, por tanto, no merecen ninguna confianza por la gente. Responsabilización criminal de los que cometen crímenes por medio de información. Por tanto, hay este trabajo de esta comisión, y en Brasil, los que están más a frente de esta lucha es nuestro Supremo Tribunal Federal de Justicia. Este Supremo Tribunal Federal creó una campaña que se llama Campaña Nacional de Combate a Desinformación, que hace parcería con una serie de instituciones de Brasil, medios de comunicación, periodismo, institutos de investigación y universidades también, con acciones específicas en varios grupos en todos los estados de Brasil. Mi universidad ingresó en este programa hace poco, desde mayo. Estamos, portanto, hay grupos de salud, de enfermería, de computación, de derecho, de comunicación, de bibliotecología, que están involucrados desarrollando proyectos distintos en esto. Pero creo, Marcelo, la respuesta, lo que te podría contestar hoy es, estamos más en el proceso de comprender que en proceso de desarrollar las soluciones. Claro que no podemos esperar comprender totalmente para tener las soluciones, pero las soluciones aún son muy iniciales en este momento. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna observación. Hola, buenas noches. Hola, Luis. Sí. Sí, no, yo un comentario nada más. La verdad es que muy claro, Carlos, con su exposición. Y por ahí a mí me tocó, como diciendo, cuando comentaba esto de que la gente cree más en lo que se viraliza en WhatsApp que no, a las universidades o a los medios de comunicación. Por ahí esto me tocó muy, muy de cerca porque yo trabajo en un instituto de investigación y entonces por ahí fue muy constante esto, ¿no? de la desacreditación hacia los científicos y justamente hacia todo momento querer, digamos, como decir que nosotros adoctrinábamos, ¿no? A la gente con este supuesto virus y la supuesta pandemia y esas cosas. Entonces, por ahí, bueno, era como comentar un poco eso y decir, ¿no? que a mí me pasó, digamos, de vivirlo de cerca esto, así que incluso todavía sigue pasando, ¿no? Así que no es que todavía siguen muchos dudando, digamos, de esto. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su comentario. Sí, en Brasil, la situación de Brasil es tan terrible. Nuestro Instituto de Investigaciones Espaciales es un instituto reconocido internacionalmente hace 7 décadas. Siempre ha tenido muchísima confianza en monitoramento de la Amazônia. Y en los últimos 5 o 6 años se cayó en descrédito de la población por una serie de campañas. Sobre todo, hay gente en Brasil que piensa que, primero, no hay destrucción de la floresta de Amazonia, no hay ninguna, o si hay, son los propios indígenas que hacen la destrucción. Y peor, hace poco una teoría de que el culpado de la destrucción de Amazonia era el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, porque hizo una campaña en defensa, y los partidarios de nuestro presidente Bolsonaro crearon una campaña que en verdad Leonardo DiCaprio estaba financiando la destrucción para desacreditar al presidente Bolsonaro. Mira el grado de confusión de que se genera por WhatsApp, por Telegram y todo más. Esto tiene una fuerza en las personas que a veces hablamos y parece que estamos bromeando, que no estamos hablando en serio, pero sí estamos hablando en serio. Lo que me llamó mucho la atención de eso, en consonancia con lo que decía Luis, es que, y con lo que hablabas, Carlos, es esa cuestión de la información que no está mediada
es una información que se reconoce como más verdadera, porque es una información, bueno, que está fuera de los intereses de personas, de políticos y de personas influyentes, digamos. O sea, es una información como que neutra, porque no viene de ningún lado, no está polarizada y demás. Sin embargo, aquella información que es que viene de institutos de investigación, que fue confirmada, que pasó por una revisión por pares, que pasó por todo ese control, es una información que por ahí para la gente puede sonar como una información polarizada o que está favoreciendo determinado lado pero no el otro. Entonces, y eso pasa constantemente, vemos mucho en las elecciones, pero por ejemplo en otras situaciones también pasa. Y esa cuestión me llamó mucho la atención de la información que no está mediada por un profesional, por ahí es más creíble que una información que pasó por todo ese control. Entonces creo que eso queda también como algo que quedó de esta charla. Eh, bien, no sé si alguien más tiene alguna consideración, alguna... Ah, hay un comentario acá de Milagros, lo voy a leer. O Milagros, ¿querés decirlo? Rapidito, así no le quito mucho tiempo. Nada, eso es lo que comenté ahí, que en la pandemia yo literalmente me vi obligada a enseñarle a mis papás qué leer, cómo leer, dónde leer, qué creer y qué no, porque todos recibimos. En Facebook se veía muchísimo, en la misma televisión se veía muchísimo. Mis papás siempre fueron re consumidores de la televisión y de Facebook y del WhatsApp, y tuve que enseñarles, y que yo creo que es como puse ahí una obligación que tenemos como joven que soy y la nueva generación que viene de tratar de combatir esto de la mala información, de tratar de ser más transparentes. Por ahí lo que me pasa a mí, a muchos jóvenes que por ahí tenemos el acceso a una educación que tal vez mis padres no tuvieron antes, hace 50 años atrás, y esa educación nos enseña a saber dónde leer, saber qué leer. Entonces, nada, creo que como jóvenes tenemos que tratar de ser la generación nueva esta que viene y que sea más informada y de la buena manera, digamos. Nada, eso nada más quería aportar. Gracias, Milagros. Creo que este es un buen cierre, digamos, de estas discusiones. Eh, no sé si alguien más tiene algún comentario, pero me gustaría señalar que acá en el chat ya hubo una persona que tuvo que salir y que me preguntó si va a quedar grabado porque le pareció muy interesante y quería volver a mirar después. Así que en el aula virtual vamos a subir la grabación. Después otros que colocan que excelente disertación, que no tienen duda, pero la disertación fue muy clara, que muy claros los contenidos, que les aclaró también esa perspectiva que tenían sobre las fake news y qué es lo que les queda ahora, conociendo más sobre eso, sobre la teoría, sobre la fake science también, que es otro término con el cual podemos trabajar también, la desinformación y eso que dice Milagros también de que nosotros como generación joven tratar de sacar un poco de esa predisposición que tienen nuestros padres de compartir ese tipo de información. Pero también hoy vemos que muchos jóvenes también comparten ese tipo de información. Entonces es como un doble trabajo que tenemos que hacer y yo creo que es muy oportuno que se discuta eso dentro de la ciencia de la información para que podamos seguir con esos debates. Magalí, ¿querías hablar? Sí, bueno, yo quiero, como ya le dije antes, estaban presentes los chicos, pero bueno, quiero agradecerles nuevamente este espacio,
esta posibilidad de compartir, de enriquecernos con este debate muy, muy profundo. Yo me apropié de un montón de libros que los fui anotando y los voy a buscar, porque la verdad que me encantaron los títulos, así que los anoté. Y bueno, el desafío que tenemos, aparte de todo lo que ya comentaron los colegas y los alumnos, el desafío que también tenemos como profesionales de la información en nuestro campo, nosotros como todo lo que podemos contribuir en la sociedad para contrarrestar esto, es nuestra propia práctica profesional todos los días, y también como docente en esta ciencia tan grande, tan amplia, y que nos convoca constantemente a poder trabajar en conjunto, para de alguna manera, sabemos que esto es transversal, que es algo que siempre vamos a tratar de contrarrestar, pero nunca va a ser suficiente, pero por ahí, trabajando en equipo, coordinando con los alumnos, tratando de conseguir este tipo de debates con otras personas, con otras experiencias, podemos lograr mayores resultados. Pero qué importancia que tiene nuestra profesión en la sociedad, y la importancia que va a tener más en la profesión, y simplemente eso, justamente prepararnos, porque esto es algo que no lo vamos a poder lograr haciendo algo, o poder poniendo en pausa o apagando un botón, diríamos. Es algo que al contrario, o sea, se va a acrecentar, y que vamos a tener que prepararnos constantemente con estas temáticas tan profundas, y no tratar de minimizar, sino tratar de convivir con ellos, y haciéndonos responsables, utilizando nuestra ética desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro espacio de donde estamos. Como decía Milagro, ella con su familia, de su casa. Bueno, nosotros en mi caso, desde el espacio de la cátedra en la que yo estoy, desde mi lugar de trabajo en la biblioteca, en mi familia, en mis amistades, en todos lados, porque es algo que nos atraviesa a todos. Así que bueno, simplemente eso, que queda mucho por hacer, que un equipo maravilloso, que muchas gracias, Carlos, por esto nuevamente, y que seguramente vamos a seguir consultándote. Gracias, Carlos. Creo que ya podemos ir finalizando, también para que descanses. No sé si querés decir algo, pero de nuestra parte estamos muy agradecidos con tu presencia y con tu predisposición para estar en este espacio. Ya es tarde y bueno, después de un día cansador, finalizar con esto, la verdad que es muy placentero también para nosotros y para el área en general. Así que muchísimas gracias. Bien, me gustaría muchísimo, Fernanda, agradecer a Marcelo su comentario. Yo sí tengo muchísimo interés en tener más relaciones con vosotros, con la gente de Argentina, de Universidad Nacional del Nordeste. Más una vez, lo que yo he dicho en comienzo de la presentación, aprendemos muchísimo con los colegas, con los hermanos de Argentina. Nos gusta muchísimo estar en relaciones con vosotros. En este momento, la oportunidad, muchas gracias. Me gustaría, Fernanda, si permite, para concluir, una última presentación del libro. Es este libro que me olvidé de hablar, La muerte de la verdad, de Michiko Kakutani, y para concluir con una cita de ella, en que menciona a la filósofa Hannah Arendt, en un momento en que Hannah Arendt habla que para los regímenes totalitarios, el mejor individuo es aquel para lo cual la distinción entre la verdad y la mentira ya no tiene más ninguna importancia. Esto es sobre esto que estamos hablando. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el diálogo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Carlos. Te esperamos después en Argentina. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.